Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más. En este caso vamos a seguir hablando de la creación de personajes en la animación digital. Y bueno, en esta ocasión toca al tema de las formas. Y las formas, evidentemente, como habíamos hablado la vez pasada, si el elemento significante, el elemento menos significante era el color, bueno, el segundo elemento significante por detrás de la tipografía, en este caso, es la forma, ¿no? Es la parte gráfica, la parte visual. Y bueno, a partir de esto, pues nosotros podremos empezar a determinar las características de nuestros personajes. Dice, el lenguaje de formas no es como lo que usamos para hablar, es lo que usamos para diseñar. Esta técnica te ayuda a comunicarte y potenciar el atractivo del personaje. Crear elementos visuales utilizando el lenguaje de formas puede representar el objetivo del diseño lo mejor posible. La técnica del lenguaje de formas consiste en especificar el aspecto y la apariencia del fondo o diseño de personajes, eligiendo una forma adecuada para cada uno. Puede hacer que el público comprenda el propósito de su diseño utilizando las formas de los personajes de forma correcta y apropiada. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta el estilo gráfico que vayamos a utilizar, pero antes de llegar al estilo gráfico, debemos definir cuáles son los elementos que van a conformar nuestros personajes, nuestros fondos, nuestros props, o sea, todo aquello que esté considerado como parte de nuestro diseño. De hecho, por ahí nosotros podemos ver en muchas películas y en muchos proyectos de animación lo que se define como concept art, que es la parte visual en la que se debe trabajar antes de empezar un proyecto basado en la historia, basado en las características psicológicas, a la personalidad de cada uno de estos personajes. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros lo podamos considerar. Dice, ¿qué es el lenguaje de las formas? Pues el lenguaje de formas es una técnica de diseño importante que considera el impacto psicológico y emocional de diferentes formas o maneras. Las formas geométricas como círculos, cuadrados y triángulos transmiten estabilidad, estructura y simplicidad. Las formas orgánicas y fluidas crean una sensación natural y relajada. La dirección y el flujo de las formas pueden guiar la mirada del espectador a través de la composición. Y siempre cada uno de estos elementos va a tener pues características diferentes, ¿no? Desde la parte de la percepción de cada uno en un contexto psicológico hasta la parte de cómo nosotros podemos interpretar, ¿no? De acuerdo a nuestro estado de ánimo, de acuerdo a los colores que se ocupan en esas formas, como lo vimos la vez pasada en los ejercicios. Por ejemplo, no sería lo mismo ver ¿cómo se llama? Al Mike Wazowski con un color diferente, ¿sí? Sino que poderlo ver en una forma diferente, a lo mejor una forma más cuadrada o más triangular, pues, sería una percepción diferente la que podríamos tener para poder eh, representar a lo mejor un concepto diferente de este personaje. Dice, las formas contrastantes crean interés visual y equilibrio, mientras que la unidad se logra mediante la repetición de formas para crear armonía. El uso de formas minimalistas y simplificadas a menudo mejora el enfoque en el mensaje central. La selección de la forma impacta el tono general. Las formas angulares se sienten contundentes, mientras que las formas curvas se sienten más tranquilas. El uso reflexivo de la forma en el diseño evoca significado, emoción y jerarquía visual para una comunicación visual poderosa. Es decir, nosotros no debemos subestimar el poder que van a tener esas imágenes, la forma que hemos decidido que tengan esas imágenes y definitivamente lo que nosotros podemos llegar a transmitir con la utilización de cada uno de estos elementos. Del lado derecho vemos unos gráficos que hablan sobre el lenguaje de las formas, donde por ejemplo marca que las formas circulares pues son más iluminadas, son más suavizadas, van a referir movimiento, felicidad, inocencia o infinidad. Mientras que, por ejemplo, las formas triangulares pues son más filosas, son más afiladas, son más de guía,
traen un mayor balance, pueden indicar incluso peligro o la divinidad, ¿no? Y las formas cuadradas pues dan más estabilidad, más rigidez, más peso, más confiabilidad, mayor fuerza y seriedad, ¿no? Entonces, estos elementos hay que poderlos conjugar de forma en que nosotros podamos tenerlo, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, series o personajes como Las chicas superpoderosas, donde pues era un ambiente bastante, atractivo visualmente y tenía pues todos los elementos que podían llegar a formarse en cada una de las escenas o por ejemplo toda esa corriente de series animadas como El mundo de Dexter, Yo soy la comadreja, entre otros veíamos formas mucho más simples, ¿no? Por ejemplo, la década de los 90, donde trajo series animadas como X-Men, como Spider-Man, como Batman, incluso Batman, hay una serie que se llama la serie animada de Batman, que tiene unos trazos muy sencillos, muy simples, pero que son bastante elegantes, utilizando muchas formas afiladas, muchas formas rectas, y la verdad bastante atinado el estilo que utiliza. ¿Ok? Dice la orientación de las líneas. Antes de dividir las formas, hablaremos de la orientación de las líneas. Queremos analizar las líneas horizontales, verticales y diagonales porque es esencial conocer las diferencias de significado. Entonces, por ejemplo, las líneas horizontales van a traer o van a evocar un ambiente pacífico, algo conectado con la tierra, una calma, ¿sí? O sea, templanza, estabilidad, ¿sí? Que nos lleva a que esto pues nos da una cierta solidez, ¿no? O sea, como decimos, un sentido positivo en respecto a las líneas horizontales. Luego las líneas verticales pues van a denotar pues actividad, fuerza, algo creciente, ¿sí? Aquí no hablamos ni mencionamos flechas porque ya estaríamos hablando de otras consideraciones, lo mismo que las curvas, ¿no? Pero bueno, es el sentido vertical u horizontal pues van a tener eh, valores positivos para poder referirse y para poder ayudarnos a la construcción tanto de escenarios como de personajes. Y después vienen las líneas diagonales, que en este caso las líneas diagonales pues tienen ya una representación pues mucho más turbulenta, de agitación o incluso de movimiento dinámico, ¿no? Es decir, que estos elementos pueden generar una cierta apreciación. De hecho, no sé si ustedes han hecho ejercicios de dibujo donde las líneas diagonales usualmente se trabajan para la generación de anchurados, para la generación de, de sombras que puedan funcionar en los personajes, ¿no? Porque la proyección de estas sombras y da también una sensación de volumen. Entonces, dice el lenguaje de las formas. Ahora es el momento de descifrar estas tres formas geométricas en el diseño. Ahora, como lo decíamos al principio, podemos utilizar formas geométricas o podemos utilizar formas orgánicas, formas naturales, ¿no? Que puedan generar que nuestros personajes tengan ciertas características, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos al personaje de Venom o el personaje de Carnage, son personajes que a pesar de tener una complexión volumétrica amplia, su, su composición por formas orgánicas, pues la hacen bastante llamativa y bastante atractiva, ¿no? Impredecible hasta cierto punto. Entonces eso mismo pues genera que los demás elementos pues podamos nosotros también darle un contexto y un enfoque determinado. ¿Ok? Dice, los triángulos, los cuadrados y los círculos son las formas geométricas más básicas que todo el mundo conoce. El diseño de personajes de teoría de formas no solo puede ayudarte a dibujar, sino también a dar sentido al lenguaje de formas en el arte. Los círculos reflejan armonía, los triángulos simbolizan poder y los cuadrados representan solidez en la psicología de las formas. Dice, normalmente, en el caso de las formas circulares, dice, normalmente nos vienen a la mente círculos con burbujas, nubes, ruedas, etcétera.
Su redondez y superficie lisa crean una sensación de libertad de movimiento. Significado simbólico del círculo en la psicología del arte. El círculo representa la unidad, la totalidad, el infinito y la naturaleza cíclica de la vida. No tiene principio ni fin y sugiere incluso protección y perfección. Los círculos transmiten una sensación de comunidad y plenitud. Los círculos también se conocen como señales de alto al conducir, es decir, como que llaman la atención, ¿no? Y es un elemento que nos va a permitir que nosotros eh, atendamos a ese llamado visual. Y entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que los círculos nos pueden servir, por ejemplo, no solo para dibujar las cabezas de nuestros personajes, los elementos como las caras, los ojos, los lentes, los detalles, por ejemplo, que podemos utilizar en las manos. De hecho, tanto los círculos como los óvalos son elementos que pueden ser bastante utilizados en la construcción de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, algunos accesorios que también sirvan para definir las características de los personajes. Dice, los círculos son formas orgánicas y naturales. Dice, eh, redondear las aristas y agregar curvas evoca calidez y un sentir o un sentimiento de bienvenida, ¿no? O sea, es como que es agradable ese tipo de formas. Y en la parte del diseño lo hemos estudiado durante mucho tiempo que, bueno, las formas circulares, las formas curvas orgánicas nos dan esa facilidad de naturalidad, ¿no? O sea, los elementos naturales como los árboles, las frutas, las verduras, las plantas, las flores, los animales, etcétera. De hecho, hay ejercicios de construcción de, por ejemplo, de cuerpos con solo círculos y óvalos, que es un ejercicio que nos ayuda y después vamos añadiendo detalles, integrando otro tipo de formas como triángulos, como rectángulos o cuadrados. Y entonces vamos a la parte, por ejemplo, del lenguaje de la forma del triángulo. Dice, a menudo se utilizan para transmitir peligro, maldad imprevisibilidad. Los triángulos dan una sensación de acción y poder. Simbolizan la fuerza a pesar del conflicto. ¿Por qué, por qué fuerza a pesar del conflicto? Por la posición en la que puede llegar a tenerse este elemento. Y en este caso estamos hablando eh, de que es dispar. Como tiene tres lados solamente y tiene tres ángulos, entonces eso lo puede llegar a tener una cierta inestabilidad, pero a la vez también puede dar una mayor estabilidad porque tiene una base y no hay, dependiendo, como les digo, como la posición y la forma del triángulo, pueden darse diferentes sensaciones. Dice, el significado simbólico del círculo en la psicología del arte es que el triángulo está asociado con la acción, la atención y el conflicto. Representa energía y dinamismo. Los triángulos pueden simbolizar la ciencia, el derecho y la religión. Sugieren estabilidad y robustez debido a su amplia base. Los peligros y las advertencias se expresan con señales triangulares. Y esto es bastante importante porque nosotros dentro del área de diseño pues lo hemos utilizado durante mucho tiempo, pero a veces simplemente no comprendemos la importancia de la forma, sobre todo para los que están trabajando o los que después van a llevar la parte de señales y señalética. Es importante respetar estos conceptos y estos significados de las formas para poder utilizar la forma idónea al elemento sígnico que nosotros podamos desarrollar. Y entonces aquí nos dice que, por ejemplo, los triángulos se utilizan en pequeños detalles como la nariz, las orejas, el cabello, por ejemplo, para formas como las posiciones de los personajes, para mostrarse de forma elongada sí, elongada, es delgado para la cabeza, para cuerpos triangulares. Hay una estructura que en la moda dice que, por ejemplo, puedes tener forma, bueno, hay diferentes tipos de cuerpos y radica, por ejemplo, formas, cuerpo de manzana, una forma, una silueta de manzana o una silueta de pera, pero en ambos casos son elementos
bueno, entre trapezoidales y triangulares de acuerdo a la posición de la base, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, puede generar esta triangulación a partir de la forma general. Por ejemplo, si nosotros vemos este personaje, está en forma triangular, ¿no? O sea, cómo los triángulos me sirven para generar ciertas características. Dice, los triángulos son apilados. Dice, la exageración del tamaño y la longitud de estos afilamientos pueden crecer eh, el miedo y transformarse en una amenaza para el personaje, ¿no? O sea, que el personaje pueda tener estas características. Entonces es importante ver cómo muchos de los villanos o los personajes malvados, si los quieren reconocer, son los que tienen más formas afiladas, ¿no? Pero bueno, no nos dejemos llevar solo por las apariencias. Descubramos poco a poco cada uno de estos elementos. Y después viene la forma cuadrada, que en este caso dice no son tan llamativos como otros, se utilizan para agregar profundidad a los personajes. Los cuadrados pueden dar la sensación de ser tercos, robustos, confiables y solidarios, pesados incluso, ¿no? Dice el significado simbólico del círculo, creo que está mal aquí, dice el cuadrado representa estabilidad, equilibrio, estructura y permanencia. Connota seguridad, refugio y contención. Los cuadrados sugieren lógica, orden y previsibilidad. Se los ve como formas masculinas. Los cuadrados también se utilizan en algunas señales de tráfico para informar a los conductores. Y se me viene a la mente personajes como Ralph el Demoledor, que es una estructura completamente cuadrada, forma de las características de la connotación, de seguridad, de contención, este, y personajes como Hulk, como Groot, ¿no? Que pueden ser, tienen estas características. Y bueno, dice, los cuadros, pues, son para enmarcar grandes formas, ¿sí? Para determinar ciertos detalles, para marcar, por ejemplo, rasgos duros como mandíbulas, cabezas, etcétera, hombros incluso para determinar ciertas posiciones. Dice, dice el cuadrado acerca de las cosas como mandíbulas, hombros, incluso manos. Dice, no solo se sienten fuertes, sino que también son difíciles o pesadas para mover, ¿no? Entonces son características que hay que considerar en este sentido. Y bueno, vamos a la parte de los ejercicios. En esta ocasión tenemos 3 ejercicios, como la vez pasada. Y dice, cuando alegría, tristeza y Bing Bong cruzan por la zona abstracta en la película de Intensamente, ellos se convierten en formas planas. Ahora, puedes imaginar a temor, desagrado y furia, cómo se verían si pasaran ellos por esta zona. Entonces el ejercicio es imaginar dibujando estos 3 personajes como los hiciéramos en el formato abstracto plano, a través de las formas ya sean triangulares, ya sean circulares, ya sean cuadradas. Recuerden que en lo que menos hay en el arte abstracto son formas orgánicas. Son más, bueno, principalmente en algunas corrientes, ¿no? Porque al final de cuentas si es abstracto, pues no hay una definición, pero en la abstracción utilizamos más formas geométricas y cómo representaríamos a estos 3 personajes con esas formas geométricas. Ahí denle vuelo a la imaginación para ver qué es lo que pueden hacer a partir de estos 3 personajes. Dice algunos personajes inmundos pueden ser ilustrados con formas sencillas, como la siguiente imagen de Mister Increíble y Edna Moda. Usa formas sencillas para dibujar lo que pasa en las siguientes imágenes, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí vemos círculos, vemos triángulos, vemos rectángulos, ¿sí? ¿Cuáles elementos podríamos nosotros destacar para generar esta escena en un formato de concept art, ¿sí? Y en la parte de abajo, por ejemplo, una escena típica de Ratatouille, donde empieza todo el mundo fascinante de Remy para descubrir los sabores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos representar una escena como esta en un formato más de escena de forma más abstracta?
Dice, en esta pieza de arte de Monsters University, Sully, Mike y sus amigos han sido dibujados usando solo outlines o contornos. ¿Puedes dibujar tres monstruos usando solo el contorno? Sigue pareciendo un monstruo. Y bueno, nos referimos a los monstruos de Monster Inc., ¿no? Porque puedo dibujar una línea y decir, este es un monstruo. No, no, pero monstruos que conozcamos, ¿no? Ahí está Randall, está el señor el que parece cangrejo, no me acuerdo cómo se llama, este, la novia de Mike, sí, o sea, hay muchos personajes que podemos utilizar, entonces siguen pareciendo monstruos, pónganme ahí la referencia del monstruo y pónganme su outline para ver si sigue pareciendo un monstruo cuando solo trabajamos un outline. Y este ejercicio es bien interesante porque esta es una base donde nosotros debemos de basarnos solo en la silueta del personaje para determinar si sigue comunicando, si su forma comunica sin ningún color, sin ningún detalle y lo podemos identificar, así es, pues entonces está funcionando de manera correcta. Pues bueno, hasta aquí la clase número 2 de la parte de los personajes. Después vamos a ver la personalidad de sus personajes, cómo basamos y qué detalles o qué características podemos encontrar en cada uno de ellos para poder identificar, por ejemplo, los tipos de personaje que podemos crear para poder nosotros realizar nuestros propios personajes. Bueno chicos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, estamos en contacto, bye.